Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. El tema que hemos preparado es el de semiología del esófago. Para poder iniciar con la temática del día de hoy, debemos realizar un recuerdo anatómico respecto a las características generales del esófago. Vamos a indicar que es un órgano compuesto principalmente con una masa muscular, musculatura lisa, que usualmente está con el espacio, con la luz esofágica cerrada, está aplanada, llamémosla así, que solamente se abre al momento que el bolo alimenticio pasa de la cavidad oral hacia el estómago. Por lo tanto, es un conducto usualmente con las características de ser virtual. Aproximadamente mide unos 25 centímetros de longitud y se extiende desde la cervical número 5 hasta la dorsal número 10. Entonces vamos a tomar como referencias anatómicas la ubicación de estas vértebras, la vértebra cervical número 5 y la torácica número 10. Tiene la forma de una S itálica, una S alargada, no es vertical, no es rectilínea, con una ligera concavidad anterior. Y anatómicamente recordemos que tenemos tres estrecheces, la cricotiroidea, el callado aórtico y a nivel del diafragma. También vamos a indicar como otras características anatómicas que el esófago es un órgano tubular que continúa la faringe. A continuación de la faringe, a continuación de la faringe tenemos al esófago que va a comunicar al esófago con el estómago. Ocupa la zona anterior del cuello, mediastino posterior y una pequeña parte del estómago. Se encuentra fijo a los planos posteriores del tórax por ligamentos y músculos, los ligamentos suspensorios del esófago. Tenemos a los periesofágicos, traqueosofágicos, broncoesofágicos y frenoesofágicos. Hemos indicado que una longitud aproximada de 25 centímetros como promedio. El esófago se divide en tres porciones. La superior o esófago cervical, la porción media o el esófago torácico y la porción inferior o esófago abdominal. Acá en la gráfica vemos justamente las tres porciones, el esófago cervical, el esófago torácico y el esófago abdominal, que es una zona más pequeña que se encuentra por debajo del músculo diafragma y que va a ser la porción final del esófago antes de su ingreso hacia la cavidad estomacal. Y hablando de la semiología del esófago, la sintomatología que aqueja a esta porción del aparato digestivo va a estar caracterizada principalmente por los siguientes síntomas. La disfagia, que vamos a conceptualizar como la dificultad en la deglución o al paso de los alimentos a través del esófago, que debemos diferenciar de la odinofagia, que es el dolor a la deglución. La disfagia simplemente es la dificultad para la deglución, pero ya cuando la persona tiene dolor al momento de la deglución, ya sea alimentos sólidos o líquidos, denominaremos como odinofagia. La regurgitación, que es el regreso del contenido del esófago a la cavidad oral antes de haber ingresado al estómago. No se acompaña de náuseas. En este punto podemos ejemplificar a lo que sucede con los recién nacidos al momento de la lactancia materna. Los bebés toman la leche y usualmente, sobre todo en las primeras semanas de vida, el bebé presenta regurgitación del contenido de la leche que sale a través de la cavidad oral. La regurgitación entonces es el regreso a la cavidad oral del contenido
del esófago sin haber sido ingresado hacia el estómago y que usualmente no se acompaña de náuseas. Que hay que diferenciar de lo que son los vómitos. Los vómitos se preceden de náuseas y será la eliminación del contenido del estómago acompañado de ácido clorhídrico o restos alimenticios que llegan o que salen al exterior a través de la boca. La pirosis es la sensación que el paciente presenta como quemadura, como ardor, como quemazón, esa sensación que el paciente nos indica que le siente que hay algo que le quema en el pecho, en la zona retroesternal, lo que comúnmente los pacientes nos denominan como vinagrera, ¿no? Vinagrera porque comparan al hecho de haber tomado vinagre, por eso se llama vinagrera. La pirosis es un síntoma característico de patologías que comprometen al esófago con un componente inflamatorio, sobre todo hablamos de la esofagitis, o en patologías que además pueden comprometer al estómago. Podemos mencionar a la más común, la enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es aquella en la cual vamos a encontrar salida del contenido gástrico hacia el esófago por una incompetencia del cardias. Esta patología del reflujo gastroesofágico se presenta conjuntamente o puede acompañar a patologías como la enfermedad péptica o las gastritis. Por lo tanto, es un síntoma bastante común en varios tipos de enfermedades de orden gastroenterológico. Las náuseas se conceptualiza como la sensación subjetiva de que va a haber salida del contenido gástrico y es lo que precede al vómito. Es una sensación subjetiva desagradable que se caracteriza por la contracción súbita e involuntaria del músculo diafragma, de la musculatura lisa del estómago, la cual va a ocasionar posteriormente el vómito, que es la salida del contenido del estómago hacia el exterior, pasando por el esófago, por la faringe y finalmente siendo expulsada por la boca. Los eructos vamos a conceptualizar como el acto de expulsar por la boca gases acumulados en el estómago, usualmente de una manera ruidosa, con un sonido característico, ¿no? Característico que indica que está siendo expulsado gas o aire concentrado a nivel del estómago. El hipo, o también conceptualizado como singulto, el término semiológico correcto es el de singulto. Se produce por la contracción súbita, espasmódica e involuntaria de la musculatura respiratoria. Ahí participa el diafragma, participan los músculos intercostales, usualmente con la contracción unilateral del diafragma. Uno solo de los hemidiafragmas puede llegar a contraerse de manera brusca, que se acompaña de un cierre brusco de la glotis. Acá vemos la gráfica que nos muestra eso, el cierre de la glotis, y finalmente la glotis se abre también súbitamente, originando el sonido característico del hipo. El globo faríngeo o globo histérico, vamos a denominar así a la sensación subjetiva que tiene el paciente de que presenta un bulto, presenta una bolita, presenta algo que se ha trancado a nivel de la faringe. Se llama globo histérico porque en la mayor parte de los casos que se han estudiado con estas características
se ha determinado que viene secundario a alteraciones de tipo emocional. Pacientes que cursan con el famoso síndrome histérico, no sé si han escuchado el concepto de los pacientes HI, que son aquellos que exageran su sintomatología o que en última instancia se inventan que tienen alguna alteración patológica o exageran sus dolencias. A ellos se les llama los pacientes HI o pacientes con síndrome histérico. En ellos encontraremos esta característica, esta sintomatología de una sensación de un cuerpo extraño a nivel de la faringe sin que exista nada que provoque este síntoma, que se va a acompañar de una sensación de dolor opresivo a nivel retroesternal, sobre todo en los 2 tercios superiores. Cuando hablemos de disfagia, debemos recordar que existen 2 tipos de disfagia. La disfagia obstructiva, que está ocasionada por alguna situación que impide el paso normal de los alimentos deglutidos, en este caso del bolo alimenticio, y la disfagia motora, que se presenta por una alteración a nivel de la musculatura lisa que es parte de la composición de las paredes del esófago. Acá tenemos un listado de las principales diferencias entre una y otra. El comienzo en una disfagia obstructiva será insidioso. Se llama insidioso aquella situación en la cual es poco a poco, progresivamente. En cambio, la disfagia de tipo motora tiene un comienzo más brusco, súbito. En raras circunstancias puede ser insidioso, pero más que todo vamos a encontrar un inicio brusco en la disfagia de tipo motora. La evolución es progresiva en la disfagia obstructiva y es intermitente en la motora. O sea que en la motora, al indicar que es intermitente, indicaremos que habrá periodos en los cuales el esófago se comporta con sus características fisiológicas normales y habrán otros espacios, otros lapsos de tiempo donde se presentará esta disfagia motora. La localización de la disfagia obstructiva, esa sensación de que hay algo que está trancando a nivel retroesternal, es fija, siempre bien localizada. En cambio, en la disfagia motora es una localización caprichosa, es una localización muy variable. En algunas circunstancias, en el mismo paciente nos puede indicar que siente esa sensación en la parte superior de la zona retroesternal. En otras circunstancias puede indicarnos que se ha llevado a cabo o que se presenta en la parte inferior, otras veces en el tercio medio, o sea que la presentación con la localización es bastante variable. La duración en cuanto a la disfagia obstructiva es de varios meses, entre semanas a meses, con la posibilidad inclusive de una remisión hasta espontánea, o cuando se logre solucionar el problema o la etiología que está ocasionando la disfagia obstructiva. En cambio, la disfagia motora, al ser ya una situación que compromete al funcionamiento de la parte muscular y nerviosa del esófago, puede tener una evolución de varios años. En la disfagia obstructiva, típicamente encontraremos esta molestia, la dificultad para la deglución a los alimentos sólidos. En cambio, cuando hablamos de la disfagia motora, podrá ser tanto a sólidos como a líquidos. Y la maniobra de Valsalva será aquella que nos ayudará a diferenciar también entre obstructiva y motora, indicando que la maniobra de Valsalva alivia los síntomas en la disfagia motora, pero no va a producir ningún efecto en la disfagia obstructiva. Ahora, ¿cuál es la maniobra de Valsalva? Seguramente ya la conocen, pero haremos un recuerdo a qué se refiere esta famosa maniobra. Es aquella en la cual se produce un aumento de la presión intracraneana, donde se obstruyen las fosas nasales con los dedos y se hace una maniobra de, como decimos, de soplar con la boca cerrada. De esta manera
se aumenta la presión dentro de los conductos aéreos que tenemos en la vía respiratoria. Hablamos de los senos maxilares, senos frontales, senos esfenoidales. Existe una circulación brusca de aire a nivel de las trompas de Eustaquio que comunican la cavidad oral con el oído medio, y esto ocasionará un aumento de la presión intracraneal. Todos creo que de niños hemos jugado inclusive realizando esta maniobra. Entonces, al realizarla, aliviaremos los síntomas en una disfagia motora, pero no tendremos ninguna modificación cuando estemos frente a una disfagia de tipo obstructiva. La disfagia también podemos dividirla de acuerdo a su localización, en orofaringia, cuando está localizada a nivel de la boca y de la faringe, y la disfagia esofágica propiamente dicha, cuando su localización es a nivel del esófago. Por lo tanto, la sintomatología, la molestia que tiene el paciente estará localizada en boca y faringe en el primer caso, o a nivel del área retroesternal en el segundo caso. Su relación con la deglución. Después de la deglución, la disfagia orofaringea se presentará en un lapso muy corto de tiempo, entre 1 a 2 segundos, en contraposición a la disfagia esofágica, que puede durar o puede demorar más bien hasta 15 segundos posterior a la deglución. Por lo tanto, en la orofaringea es de presentación más rápida y más tardía en la esofágica. Los síntomas asociados a cada una de estas disfagias estarán caracterizadas por movimientos cefálicos, movimientos de la cabeza o regurgitación nasal en los casos de disfagia orofaringea, y la regurgitación de alimentos retenidos en esófago cuando estemos hablando de una disfagia esofágica. La presentación de la regurgitación, de los movimientos cefálicos o la regurgitación nasal no se presentan en forma permanente, no es una característica típica de todos los casos de disfagias. Llamamos síntomas asociados que se presentarán en un número limitado de pacientes, pero que debemos conocerlos para en algún momento, al estar ante un paciente con estas características, poder conocer cuáles son las posibilidades en cuanto a sintomatología asociada. El dolor retroesternal en la disfagia orofaringea, o el dolor en general, en la disfagia orofaringea, es raro en su presentación. En cambio, en la disfagia esofágica, la disfagia esofágica va a depender en su presentación o en su intensidad dependiendo la causa. Y usualmente esta disfagia esofágica presentará el dolor en la zona retroesternal. Como causas, ¿cuál es la etiología para las disfagias? Vamos a mencionar varios tipos. Las disfagias orgánicas, infecciosas, neurológicas, musculares, metabólicas, alteraciones funcionales y atrogénicas. O sea que la etiología en cuanto a la disfagia es muy variada, muy variada. Acá tenemos un listado de las principales patologías de cada uno de estos grupos. Vamos a ver algunas acá en la clase del día de hoy. Por ejemplo, vamos a ver lo que son el divertículo de Schenker, las neoplasias faríngeas o esofágicas, las membranas que se conocen con el nombre de síndrome de Plummer-Vinson, compresiones extrínsecas que ocasionan la disfagia, o la presencia de adenomegalia. Causas infecciosas que pueden ser desde las causas bacterianas, virales, micóticas, neurológicas que lleguen a comprometer al sistema nervioso central, sobre todo al punto de inicio o a los núcleos de origen de los pares craneales que están encargados de la inervación de estos órganos.
estamos hablando principalmente del neumogástrico. Causas musculares, la miastenia gravis, que es una patología que llega a comprometer el funcionamiento de todos los músculos del cuerpo, tanto lisos como estriados, produciendo ausencia o disminución de su contracción. Como el esófago tiene una capa muscular, puede llegar a ser afectado por esta patología. Otras patologías como la miositis, que es simplemente inflamación de los músculos, las distrofias musculares o el síndrome paraneoplásico, que se refiere a todas las características clínicas que acompañan a un cuadro de neoplasia. Alteraciones metabólicas, a la amiloidosis, el hipertiroidismo, el Cushing, como patologías reumatológicas en el caso de la amiloidosis o endocrinológicas en los otros casos. Alteraciones funcionales, vamos a darle un estudio principal a lo que es la calasia y a la disinergia del esfínter esofágico superior, y también no olvidarse que puedan ser de causas iatrogénicas después de un acto quirúrgico como complicación de una cirugía mal realizada, posterior a la radiación en casos de pacientes que realicen radioterapia por alguna patología neoplásica, o el uso inclusive de fármacos. Ya viendo desde otro punto de vista las causas de la disfagia esofágica, vamos a mencionar a los trastornos de la motilidad y a los trastornos estructurales, es la clasificación que se tiene. Dentro de los trastornos de la motilidad, a su vez los subdividiremos en trastornos primarios y trastornos secundarios. Llamaremos primarios a aquellos en los cuales el origen de la patología está relacionada directamente con el esófago. La calasia, el espasmo esofágico difuso, el esófago en cascanueces, el esfínter esofágico inferior hipertenso o la motilidad esofágica inefectiva. En cambio, los trastornos secundarios serán aquellos que se presenten secundariamente a alguna otra patología de orden sistémico, como la esclerodermia o algunos otros patologías de tipo reumatológico, la dismotilidad relacionada con el reflujo o la enfermedad de Chagas, entre otras. Trastornos estructurales a su vez se subdividen en causas intrínsecas propias del órgano, como la estenosis péptica, los anillos esofágicos, como el famoso anillo de Schatzky, las membranas esofágicas, divertículos, carcinomas, estenosis por medicamentos o por sustancias corrosivas, como es la intoxicación por cáusticos. Hemos escuchado seguramente más de una vez que a los servicios de emergencia llegan pacientes que se han tomado lavandina, hipoclorito de sodio, con intento suicida. Este es un elemento alcalino muy corrosivo que puede llegar a ocasionar estenosis esofágica. O la posibilidad de presencia de cuerpos extraños por la deglución accidental de objetos, sobre todo en los niños, ¿no?, que se meten a la boca, algún juguete, monedas. Vamos a ver algunas imágenes de cuerpos extraños que han sido extraídos del interior del esófago. Y como causas extrínsecas, fuera de la cavidad o del órgano esofágico, tendremos a compresiones vasculares, vasos que llegan a comprimir la luz del esófago. Podemos mencionar ahí a los aneurismas de aorta, neoplasias de tipo mediastínica o alteraciones a nivel de las vértebras como los osteofitos. No olvidar que el esófago está ubicado en un plano posterior, prácticamente adosado a la columna vertebral. Por eso, las patologías que puedan comprometer la normal anatomía que tengan las vértebras podrán ser susceptibles de compromiso a nivel del esófago. Ya hemos mencionado la ingestión de cáusticos como causas frecuentes de odinofagia, ácidos o alcalinos. Entre estos, entre la ingesta de un ácido o entre la ingesta de un alcalino,
los más peligrosos, los que llegan a ocasionar mayor daño a nivel de la estructura propia del esófago, son los alcalinos. Ahí mencionamos a la lavandina, al hipoclorito de sodio. En cambio, la ingesta de ácidos, podemos mencionar al ácido que se encuentra en las baterías de los vehículos. He tenido la oportunidad alguna vez de atender pacientes también con intentos suicidas, y cuando yo vivía y trabajaba en la ciudad de Oruro, centro minero, donde existen varios centros que todavía practican la minería, como Guanuni, el ácido que utilizan los mineros como combustible o como medio para poder prender las lámparas que utilizan en sus guardatojos, en sus cascos al momento de ingresar al interior de la mina, también han sido utilizados como elementos a ingerir voluntariamente con intento suicida. La ingesta de medicamentos, sobre todo los AINES, y entre ellos el ácido acetilsalicílico o la aspirina, son los que mayor daño producen a nivel del esófago y causan adenofagia. Otros medicamentos, alendronato, biofosfatos, como es el caso del gemfibrosilo para el tratamiento de las dislipidemias, casos de triglicéridos elevados. Antibióticos como la tetraciclina, la quinidina y sus derivados como la quinina, la cloroquina, la hidroxicloroquina, utilizadas frecuentemente en el tratamiento de la artritis reumatoide. El hierro, la acidobudina, como otros medicamentos de uso tal vez menos frecuente, pero que también tienen la probabilidad de ocasionarnos alteraciones estructurales en el interior de la mucosa esofágica. Esofagitis inespecíficas ya de causas bacterianas, virales, micóticas. Vamos a mencionar al herpes simple, al citomegalovirus, al VIH y al Epstein-Barr como las causas más comunes de los virus. Entre estas, el VIH en nuestro medio ha agarrado fuerza en los últimos años, conjuntamente con el herpes, pueden ser las causas etiológicas más comunes para esta patología. En las bacterias, el esófago puede ser colonizado y producir una esofagitis infecciosa por cualquier tipo de bacteria, sin olvidarnos a las micobacterias. Acá les menciono, haciendo un paréntesis, un concepto que debe quedar claro en nosotros como médicos. En nuestro país vivimos de la mano con la tuberculosis. Vivimos de la mano con la tuberculosis. Hasta antes de la llegada del famoso coronavirus, podíamos indicar que uno se podía contraer, podía tener la probabilidad de contagiarse de tuberculosis en el interior de un supermercado, en el minibús, en la calle, en cualquier lado donde existe un paciente que esté tosiendo. Básicamente lo mismo que ahora vemos en los casos de COVID. No olvidarse que en nuestro país tenemos a la tuberculosis como una enfermedad endémica. Dentro de las causas micóticas, la más común es la Candida albicans. Cuando veamos un paciente que tiene candidiasis esofágica, lo primero que debemos sospechar, y esto por favor nunca se olviden, lo primero que debemos sospechar ante la presencia de candidiasis oral o esofágica, sobre todo, que es un paciente que tenga VIH. Otras causas menos comunes vamos a mencionar a la histoplasmosis. Y como causas de los protozoos, el Cryptosporidium y el Pneumocystis carini. Este es un parásito que ocasiona neumonías en pacientes inmunocomprometidos. O sea, la primera causa etiológica de neumonías en pacientes con VIH será el Pneumocystis carini, muy por encima de los estreptococos, estafilococos o neumococos. Esofagitis por reflujo, que es la patología que les estaba mencionando previamente, donde la característica principal es una incompetencia del esfínter esofágico inferior y cualquier situación que pueda producir cáncer maligno, un adenocarcinoma del esófago.
patología muy severa que tiene muy mal pronóstico, un tiempo de sobrevida ni siquiera de años, un par de meses desde que se realiza el diagnóstico hasta el fallecimiento del paciente. También debemos determinar como otro síntoma bastante importante en las patologías esofágicas la presencia de dolor torácico. No todos los pacientes que tienen dolor torácico serán por infarto, que es lo que usualmente pensamos, o el mismo paciente, ¿no? ¿Cuántas veces han llegado a la consulta pacientes con dolor a nivel de la zona precordial? Doctor, me duele el corazón. Sabemos, haremos el recuerdo ahora, que el corazón no duele, los pulmones no duelen, el hígado, los riñones no presentan dolor. ¿Por qué? Porque en el interior del parénquima de estos órganos no existen nervios sensitivos. ¿Dónde se encuentran los nervios sensitivos? A nivel de las membranas que recubren estos órganos. En el caso de los pulmones, la pleura; en el caso del corazón, el pericardio; a nivel del hígado, la cápsula hepática; y de los riñones, la cápsula renal. Ahí es donde se encuentran los nervios sensitivos, y cuando las patologías llegan a comprometer a estas membranas, recién el paciente podrá presentar dolor. Por lo tanto, vamos a indicar que como causas de dolor torácico tendremos a las causas cardiogénicas, donde tenemos el infarto del miocardio o cualquier otra de las patologías catalogadas dentro del grupo de las cardiopatías isquémicas como causa de dolor torácico. Y a las causas no cardiogénicas, a los trastornos motores del esófago, nuevamente mencionamos al reflujo gastroesofágico, a los pacientes que tengan esofagitis de cualquier origen y dolor asociado a reflujo ácido de manera intermitente. También debemos determinar la presencia de alteraciones o anomalías congénitas, como la agenesia, ausencia de esófago, que es muy rara; la atresia, donde se presentan zonas del esófago donde no existe luz, no existe la cavidad esofágica como tal. Esa zona ha sido sustituida por un cordón delgado que no está canalizado. Fístulas que llegan a relacionar, a unir al esófago con otros órganos, sobre todo del aparato respiratorio, y vamos a mencionar entre ellos principalmente a la tráquea y a los bronquios principales. La estenosis esofágica también bastante menos frecuente, pero como una causa para la presencia de estenosis, y hemos mencionado a la ingesta de ácidos o alcalinos, que se convierte en la causa más común y la que nos va a llevar a poder encontrar estenosis de varios segmentos esofágicos cuyo tratamiento, cuya alternativa terapéutica es la colocación de balones dilatadores. Se meten a través de un endoscopio como los globos de cumpleaños, esos globos largos, desinflados, y en el interior del esófago se los va inflando a través de la introducción de aire o de algún gas, tratando de dilatar el esófago estenosado. En muchas circunstancias este tratamiento no es efectivo y lamentablemente posterior a esto se requiere un tratamiento quirúrgico que puede llevar inclusive hasta la utilización de prótesis esofágicas. Al paciente se le retira el esófago que está dañado y se le coloca una prótesis usualmente siliconada. Presencia de doble esófago, que al igual que la presencia de doble uréter, son alteraciones congénitas, muy raro. Yo conozco los dobles esófagos solamente a través de la literatura. No he tenido oportunidad de atender un paciente con estas características. Patologías de orden vascular, que son bastante variadas, desde las trombosis arteriales o venosas hasta las dilataciones del endotelio vascular, los famosos aneurismas. Y las bandas o anillos, que los vamos a ver posteriormente en esta misma clase, que son zonas mucosas
que llegan a sobresalir a el interior de la luz esofágica con la probabilidad de disminuir su calibre. Acá vamos a ver a través de imágenes algunas de las alteraciones que hemos mencionado. Por ejemplo, la presencia de doble esófago. Fíjense acá, el número 1 es un esófago que no tiene conexión hacia la parte superior. Nace más o menos al nivel del tercio medio y se comunica en la parte inferior con el esófago número 2, que es el funcionante. Acá vemos la misma imagen, pero desde otra proyección, donde uno de los esófagos no tiene conexión hacia arriba y se conecta con el esófago oficial, llamémosle así, en la parte inferior. Acá esta otra imagen, la de la derecha, nos muestra en la zona donde estamos colocando las flechas de color negro una compresión extrínseca a nivel del esófago. Aparentaría una estenosis, ¿no? Sobre todo en esta parte inferior, si se fijan, donde está el cursor, aparentaría ser una estenosis esofágica, pero lo que tenemos es una masa tumoral a nivel del mediastino, que estos son los bordes y que se extiende hasta esta zona, que está ocasionando una compresión extrínseca del esófago, disminuyendo también la luz esofágica. ¿Cómo sabemos que ha disminuido el calibre de la luz esofágica? Porque vemos en las partes superiores como el contraste de tras la ingesta de bario, que es el compuesto que se utiliza para contrastar el esófago, se le da al paciente bario en un vaso de agua, se le pide que degluta, y mientras el componente va pasando a través del esófago se le sacan las radiografías. Acá vemos como en el tercio superior el calibre es normal, en el tercio inferior en el tercio medio, va disminuyendo progresivamente, y a nivel de donde está la segunda flecha vemos cómo ha disminuido notoriamente el calibre. Por eso es que aparenta una estenosis, pero no es una estenosis intrínseca. En este caso es una compresión extrínseca por una masa tumoral a nivel de mediastino. Las atresias esofágicas son alteraciones muy raras, congénitas, básicamente casi prácticamente incompatibles con la vida, a menos que se pueda realizar un tratamiento quirúrgico en los primeros días de nacido, ¿no? Una vez que se ha realizado el diagnóstico del paciente, se lo debe someter a un tratamiento quirúrgico para solucionar ya sean las atresias o las fístulas esofágicas. Dentro de las atresias, la que está relacionada con una fístula gastroesofágica se convierten en el porcentaje más común en relación a las atresias aisladas, donde el porcentaje realmente es mínimo. Hablando de fístulas, directamente o exclusivamente de fístulas, las fístulas a nivel del tercio distal del esófago son las más frecuentes, y las fístulas en H, porque asemejan una letra H, son también de mucho menor porcentaje. Acá vemos una atresia esofágica. Tenemos un esófago en la parte superior normal, en el tercio medio y distal normal, pero tenemos una pequeña zona en la región retroesternal, donde la luz del esófago ha disminuido bastante en su calibre, ocasionando la atresia. Y acá vemos una fístula que está conectando la tráquea con el esófago, con una porción superior del esófago no conectada, que acaba acá en un saco. Esta situación también obliga a que el paciente, en este caso los recién nacidos, en el ámbito de la neonatología, puedan ser sometidos a una cirugía, uno para cerrar la fístula, se cierra acá a este nivel, y otro para conectar el esófago distal con el esófago proximal y así normalizar el tránsito a nivel de esta zona digestiva. La estenosis congénita, algo rápido que vamos a mencionar,
que usualmente compromete al esófago medio o al tercio inferior, va a presentar como síntomas principales a la disfagia y la regurgitación de sólidos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de una estenosis? A través de las radiografías contrastadas, la utilización de bario, de glute, y posteriormente nos puede ayudar a sacar las radiografías contrastadas y poder observar estas zonas estenosadas. Pero un medio mucho más efectivo y que actualmente se convierte en el medio de diagnóstico más utilizado en las patologías, en la mayor parte de las patologías esofágicas, es la endoscopía digestiva. Pero también como métodos secundarios de diagnóstico podemos utilizar a la manometría esofágica, que se refiere a poder medir la presión dentro del esófago. Esa es la manometría, medir la presión dentro del esófago. Vamos a ver posteriormente cómo se realiza este procedimiento y el tratamiento, la colocación de esos globos o bujías dilatadoras que se realizan a través del endoscopio. O por último, el tratamiento quirúrgico. Un esquema de cómo se presenta una estenosis esofágica: presencia de tejido fibroso en el interior de la mucosa esofágica, que puede llegar a disminuir de manera importante la luz del esófago. Y acá las radiografías que están mostrando dicha situación, donde están colocadas las flechas de color naranja, donde vemos la zona del esófago estenosada. Como no tenemos acceso a una endoscopía, sobre todo en área rural, la radiografía contrastada será nuestro método de diagnóstico principal en el caso de que no haya endoscopía. Si tenemos la probabilidad de poder contar con una endoscopía digestiva, utilizaremos a esta como el método de diagnóstico de primera elección. Los trastornos motores del esófago denominaremos como trastornos primarios cuando el daño es exclusivo del esófago, y secundarios cuando se producen de manera secundaria, como indica su nombre, a una enfermedad de orden sistémico. Esto ya lo hemos mencionado previamente. Mencionaremos algunos elementos importantes a tomar en cuenta de la fisiopatología de estos trastornos motores, donde encontraremos un aumento o disminución de las ondas peristálticas. Recordemos nuestro conocimiento de fisiología, donde hemos aprendido que el paso del bolo alimenticio de la boca hacia el estómago no solo se produce por la gravedad, sino por la contracción rítmica a través de ondas peristálticas del esófago, de igual manera como sucede en el intestino delgado. Como ambas estructuras tienen la misma característica de musculatura lisa, entonces tendremos la probabilidad, tendremos la presencia de estas ondas peristálticas, que son las que van a ayudar a que el bolo alimenticio discurra desde la boca hacia el esófago a través de una contracción rítmica, primero de la porción superior, luego del tercio medio y luego del tercio inferior del esófago. En estos casos de trastornos motores, estos movimientos peristálticos, estas ondas peristálticas, son las que sufren alteración. Tendremos una ausencia de la relajación de los esfínteres esofágicos, sobre todo del esfínter esofágico inferior, que es como una compuerta, ¿no? Para que podamos entender bien cómo funciona esto. Es como una compuerta que cierra de manera hermética la conexión que existe entre esófago y estómago. Cuando está contraído el esfínter, está cerrado. Se relaja y permite el paso del contenido del esófago hacia el estómago. En los casos de los trastornos motores, existirá una ausencia de la relajación de estos esfínteres, o la relajación será muy escasa, muy pequeña. O sea que se altera por completo el funcionamiento normal del esfínter esofágico, que también se puede acompañar de un aumento o disminución de la presión. En los casos de la calasia, como vamos a ver,
es un aumento importante de la presión. Se cierra con tanta fuerza, el esfínter, que no se logra abrir de manera espontánea, de manera automática, y eso impide el paso del contenido esofágico al interior del estómago. Los trastornos motores, como hemos visto inicialmente, los vamos a dividir en primarios, cuando comprometen exclusivamente, o son secundarios exclusivamente, alguna alteración propia del esófago, y serán secundarios cuando vienen como consecuencia de una patología de orden sistémico. Estas son las patologías que vamos a ver el día de hoy. Inicialmente vamos a ver lo que es la calasia, y vamos también a ver lo que son las alteraciones de los trastornos motores del esófago en el grupo de las patologías primarias, donde tenemos la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, ahí mencionamos a la calasia, y alteraciones atípicas de la relajación del esfínter esofágico inferior, donde se tienen otro tipo de patologías. Y existe otro grupo, que es el de la incoordinación motora, donde no hay una coordinación adecuada en cuanto al movimiento peristáltico, en cuanto a la contracción muscular del esófago. Ahí hablaremos del esófago, del espasmo esofágico difuso. También podemos catalogar a estos trastornos motores en las circunstancias que existe una hipercontracción, como es la peristalsis sintomática o nutcracker, y el esfínter esofágico inferior hipertensivo, y por el contrario, la hipocontracción, cuando existe disminución de la contracción de los esfínteres o de la musculatura del esófago, y tendremos la patología conocida como motilidad esofágica inefectiva, donde estos movimientos sufren una alteración en cuanto a la peristalsis normal que debería tener la musculatura esofágica. Causas infecciosas, que son usualmente pasajeras, principalmente de origen viral o micótico, ya las hemos mencionado previamente cuáles son las principales. Enfermedades del sistema nervioso central, patologías vasculares como los accidentes vasculares cerebrales, patologías degenerativas del sistema nervioso central como es el caso del Alzheimer, enfermedades desmielinizantes o tumores a nivel del sistema nervioso central, y las neuropatías periféricas, donde el principal representante es la diabetes. Una de las complicaciones tardías de la diabetes es la neuropatía diabética, que produce una inflamación generalizada de los nervios, sobre todo de orden sensitivo. Es por eso que el diabético, cuando tiene más de 10 años o mínimamente 10 años de la patología, presentará dolor que está localizado sobre todo a nivel de extremidades. Pero no solamente se comprometerán los nervios sensitivos, también podemos encontrar compromiso de los nervios motores, y en este caso de las ramas motoras que inervan a la musculatura lisa del esófago. Entonces, los pacientes con diabetes podrán presentar estas alteraciones motoras como patología secundaria. Y también en casos de pacientes que tengan alcoholismo crónico, pacientes enólicos, los pacientes alcohólicos, que llegarán o tendrán la probabilidad de presentar una alteración muy similar a la que presentan los diabéticos. Ahora sí, entremos ya de lleno a lo que son las principales patologías esofágicas y las características sintomatológicas que van a presentar cada una de ellas. Vamos a mencionar inicialmente a la acalasia. Es una patología cuyo origen es desconocido, se la conceptualiza dentro de las patologías de origen idiopático, donde la principal característica clínica será la ausencia del peristaltismo del cuerpo esofágico
y la ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior posterior a la deglución. Este esfínter esofágico inferior, el cardias, que les había mencionado que es como una compuerta que se cierra herméticamente, se abre también de manera espontánea posterior a un reflejo que es la deglución. El paciente traga, el paciente deglute y automáticamente el esfínter esofágico inferior se abre para que ese contenido que ha sido deglutido pase por el esófago y llegue hacia el estómago. En los casos de la calasia tendremos una ausencia de relajación del esfínter. Se queda cerrado, con lo cual el alimento deglutido se tranca, que valga el término, a nivel del tercio inferior del esófago, impidiendo su paso hacia el estómago. Su etiología, como decíamos, es desconocida, pero se han planteado varias hipótesis. Tenemos la causa genética, autoinmune, idiopática, que es la que se maneja y la más aceptada actualmente, la neurodegenerativa por alteraciones ya del sistema nervioso, y las causas infecciosas, entre las cuales tenemos principalmente al herpes virus como una causa principal y parasitarias al Trypanosoma cruzi. Dentro de las patologías parasitarias, el Chagas ocasionado por el Trypanosoma cruzi produce una alteración ya muy bien determinada y muy estudiada, que es el megaesófago, un crecimiento exagerado tanto en longitud como en aumento de diámetro del esófago, que a su vez se acompaña o puede acompañarse del aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. La primera vez que esta patología fue descrita fue hace muchísimo tiempo, en el año 1674, por el señor Thomas Willis, que en esa oportunidad lo denominó como cardioespasmo. Y en el año 1973, en el siglo pasado, se le denominó acalasia, ya se le dio el nombre con el cual actualmente se conoce esta patología, que significa imposibilidad para relajarse. Ese es el significado de acalasia, imposibilidad para la relajación. Los síntomas clínicos de la disfagia los síntomas clínicos de la calasia principalmente están con la representación de la disfagia, la dificultad para la deglución en el 90% de los casos, que se conoce como disfagia paradójica, porque primero se presentan líquidos, luego se presentan sólidos, primero se presenta usualmente alimentos solamente de temperatura fría y posteriormente a los calientes. Otros síntomas que pueden acompañar a esta alteración son la regurgitación, entre un 60-90% de los pacientes. Obviamente, si el esfínter esofágico inferior está cerrado, habrá regurgitación, que ya hemos conceptualizado como el retorno a la cavidad oral del contenido esofágico antes de que hubiera ingresado al estómago. Dolor torácico en la zona retroesternal, también en un tercio por lo menos de los pacientes, y otra sintomatología que puede acompañar esta alteración, la pirosis, la pérdida de peso cuando la calasia se presenta durante un lapso de tiempo bastante importante, por la ausencia de nutrientes, porque el paciente no puede comer, no puede nutrirse, no puede alimentarse, los alimentos no llegan al intestino, no se absorben y por lo tanto el paciente va a ir perdiendo peso progresivamente. Y podemos tener inclusive manifestaciones de tipo respiratorio. ¿Cuándo se presentarán estas alteraciones respiratorias? Cuando la regurgitación logre que el contenido esofágico llegue a la faringe, y parte de este contenido faríngeo puede ingresar a vía respiratoria a través de la laringe y producir inclusive la llegada de alimentos hasta los alvéolos pulmonares.
Esto va a ocasionar la famosa neumonía o neumonitis química, que da la sintomatología clásica de una neumonía, pero cuyo agente etiológico ya no es una bacteria, en este caso es una inflamación por un compuesto, en este caso alimenticio. Eso se llama neumonía química. En los casos de acalasia, si se presenta la broncoaspiración, que es el ingreso de alimentos a vía respiratoria, tendremos manifestaciones respiratorias acompañando la patología, que son tos y disnea, sobre todo, como patología, como síntomas respiratorios más importantes. El diagnóstico de esta patología se la realiza a través de la radiografía varitada, el esofagograma con vario o radiografía varitada, una radiografía simple de tórax que nos puede demostrar la presencia de un nivel hidroaéreo, o sea, un nivel hidroaéreo a una imagen que nos muestra como una línea donde arriba está aire, que es de color negro simple en la radiografía, y por debajo tendremos una coloración blanquecina que es típica en las radiografías de contenido líquido. Esa es una radiografía simple de tórax, una PA posterior. El esofagograma o radiografía contrastada con vario nos mostrarán dos signos típicos: el signo radiológico de pico de pájaro o de cola de ratón, donde tendremos además un esófago proximal dilatado. Eso lo vamos a ver a continuación ya con algunos ejemplos. Y la videofluoroscopía, que es un medio también radiológico, pero en tiempo real, donde se observa en una pantalla en tiempo real cómo el contraste va pasando por el esófago, y es en ese punto donde se puede observar esta alteración que estamos mencionando. La manometría es esofágica, al ser un medio que nos ayuda a determinar la presión dentro del esófago, y como la patología de la acalasia se convierte o se conceptualiza como el aumento de presión del esfínter esofágico inferior, muchas de las bibliografías consultadas la catalogan como el método estándar o el gold estándar, el principal para el diagnóstico, donde vamos a encontrar disminución o ausencia de peristaltismo del cuerpo esofágico, ondas peristálticas de baja amplitud, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y un aumento de la presión hasta más de 60 milímetros de mercurio, en lo que denominamos la acalasia vigorosa, que ya es una variedad de las acalasias que en la materia de gastroenterología se lo ve con más detalle, donde el aumento de presión es tan importante que no hay nada que logre relajarla. Acá vemos cómo se realiza la manometría. Se introduce a través de una sonda un catéter que va midiendo la presión que existe en el interior del esófago. Acá se encuentra el esfínter esofágico inferior. Este está conectado a un receptor que se coloca en la cintura del paciente, y este a su vez envía la información a un equipo computacional, donde a través de un software especializado se logra primero sacar números, datos numéricos, y posteriormente graficar los mismos para poder ver las presiones que se encuentran en distintas zonas del esófago y en distintos momentos. No solamente se realiza esto en tiempo corto. Usualmente la manometría se debería realizar en un paciente durante un lapso por lo menos de 24 horas. Acá quiero mostrarles cómo se ve la radiografía contrastada de un paciente con acalasia. Fíjense, todo lo pintado en blanco es el esófago con el vario, con el contraste. Tenemos acá un esófago bastante dilatado, porque fíjense, la parte superior es el calibre normal, pero a partir del tercio medio ya el esófago va aumentando en su diámetro, se dilata, y acá donde acaba el contraste vemos que se ha detenido el paso de este contraste y no está llegando
a estómago, que se lo debería ver acá. Y tenemos el signo típico de la punta de lápiz o pico de pájaro, que nos indica que esta calasia es completa, no permite el paso de ni una gota de contraste hacia el estómago. Y haciendo un esquema de esta alteración, vemos acá el esófago dilatado en la parte superior a la presencia de la calasia. Aquí vemos el esfínter esofágico inferior completamente cerrado, o podemos tener la variante en la cual el cierre no es completo y puede permitir el paso de pequeñas cantidades de contraste a través de su luz, llegando a producir permitiendo el paso del contraste hacia el estómago. Entonces la calasia puede ser total o completa cuando el esfínter esofágico inferior se ha cerrado por completo, o puede ser parcial cuando todavía existe algo de luz esofágica que pueda permitir el paso del contraste hacia el estómago. En esta segunda variante, en esta segunda alternativa, donde la calasia es parcial, tendremos esta imagen radiográfica. Vean cómo se ve como una pequeña línea que permite observar cómo el contraste está bajando. Eso se llama el signo de la cola de ratón. En cambio, en la imagen de la izquierda vemos que no hay ese paso hacia el estómago y vemos el signo del pico de loro, pico de pájaro o punta de lápiz. ¿Cómo se ve esta patología cuando realizamos una endoscopía? Quiero mostrarles esta imagen para que hagan el ejercicio de hacer lo que llamamos memoria fotográfica. Véanla detenidamente, grábense todas las características que tiene esta imagen, que nos muestra un esófago normal. Esta es la parte superior, vemos la mucosa con su color normal, rosadito, y vemos la luz del interior del esófago, y al fondo la parte oscura donde se encuentra el esfínter esofágico inferior. Ahora, comparemos con la imagen endoscópica de una calasia. Vean cómo acá se ha cerrado por completo, ha aumentado la presión dentro del esófago, y eso se demuestra a través de estas, llamémosle como arrugas, ¿no? Como pliegues que está presentando la mucosa esofágica, que nos indica que acá el esfínter esofágico inferior está con un aumento importante de presión dentro de su luz. Dos esquemas nuevamente que nos muestran lo mismo, como el contenido esofágico se queda a nivel del tercio inferior, acá en el punto donde está la calasia, que es hasta el punto donde llega el contenido esofágico e impide su paso hacia el interior del estómago. Y este es un esquema de cómo se realiza el tratamiento. Como les decía, la introducción a través de una sonda, de un balón que es como un globito desinflado, que cuando ya se ubica en el lugar donde está el aumento de presión, se le empieza a insuflar con aire, logrando que este globito se infle y, si vale el término, empuja las paredes del esófago hacia ambos lados, promoviendo la dilatación. Este tratamiento muchas veces no logra ser efectivo porque la presión, la fuerza con la que se ha cerrado el esfínter esofágico es tan importante que no logra ser vencida con los balones dilatadores. Otra patología, el espasmo esofágico. Espasmo que se refiere a la contracción espasmódica de ciertas zonas del esófago, pero ahora hablando ya del cuerpo esofágico. Acá no se incluye el esfínter esofágico inferior, estamos hablando del cuerpo esofágico, que se caracteriza por la presencia de la siguiente sintomatología: dolor retroesternal, sobre todo la deglución, disfagia transitoria,
y sobre todo desencadenada por el consumo de alimentos muy fríos, muy calientes o irritantes. En nuestra alimentación, nuestra dieta normal en el país, estamos muy acostumbrados al consumo de condimentos y sobre todo de picantes. El uso del ají, la ajo, cualquier otro alimento que consideramos como picante puede ser el desencadenante para la presencia del espasmo esofágico, que son contracciones bruscas, transitorias de ciertas zonas del esófago que va a producir el dolor retroesternal, ¿no? Por eso se presentan como episodios aislados. Se contrae rápidamente, bruscamente la musculatura esofágica, que puede durar un par de segundos o minutos y posteriormente poco a poco se va relajando con la consiguiente disminución en la intensidad de los síntomas o con la probabilidad de que posteriormente el espasmo se pueda volver a presentar. Es igual, realmente es igual para que puedan entender lo que sucede en los cólicos intestinales, en los espasmos intestinales. Se contrae bruscamente la musculatura del intestino, produciendo el cólico intestinal, que dura un par de segundos, un par de minutos, hasta que se relaja y el dolor desaparece. Pero posteriormente el intestino se puede volver a contraer con la presencia nuevamente de los mismos síntomas. Lo mismo estamos indicando que puede suceder a nivel del esófago. El diagnóstico se torna difícil cuando son episodios aislados, porque el paciente viene a la consulta y nos dice: doctor, he presentado un dolor acá en mi pecho, sospechamos que pueda ser un espasmo esofágico, cuando se acompaña de disfagia, cuando se desencadena con alimentos fríos, calientes o irritantes, pero cuando el paciente viene a la consulta está asintomático. Por lo tanto, el diagnóstico se nos hace difícil cuando los episodios son aislados. Será mucho más fácil cuando tengamos episodios más frecuentes. Y si el paciente justamente presenta uno de esos episodios al momento de la revisión que estemos realizando. El diagnóstico podemos hacerlo a través de la manometría, cuando se presenta el dolor, o la utilización también de la radiografía contrastada, que se convierte también en un medio valioso para el diagnóstico. El tratamiento, sobre todo la utilización de los nitratos. El grupo farmacológico de los nitratos tiene la característica de producir relajación de la musculatura lisa. El uso de nitratos se utilizan en patologías como la hipertensión arterial sistémica, pero no como un tratamiento de elección o de primera línea, ¿no? Para el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica tenemos a losartán, al enalapril, al amlodipino, como los usados más frecuentemente. Pero en los casos de hipertensión arterial sistémica refractaria, o vulgarmente conocida como rebelde al tratamiento, debemos denominarla como refractaria, donde hasta un tratamiento triasociado no logra bajar la presión, el paciente debe ser internado en terapia intensiva, donde se utilizan los nitratos. Para el caso del espasmo esofágico difuso, también la utilización de los nitratos, por ese su efecto de dilatador o relajador de la musculatura lisa, será un elemento importante que ayudará a que estos espasmos puedan ser controlados. El esófago en cascanueces se llama así a una alteración muy parecida a la del espasmo esofágico difuso, pero cuando las presiones de estos espasmos superan los 180 milímetros de mercurio. O sea, es una presión extremadamente alta que se produce en el interior del esófago. O sea, la fuerza con la cual se está contrayendo la musculatura del esófago es muy alta, es con mucha fuerza, 180 milímetros de mercurio. Muy similar a la fuerza o presión necesaria para poder romper una nuez. Por eso se llama esófago en cascanueces. También se lo conoce como espasmo difuso del esófago, esófago en sacacorchos o en tirabuzón, por la característica de las imágenes radiológicas al momento del diagnóstico,
que se realiza justamente a través de la radiología o de la manometría, lograr medir la presión en el interior del esófago. El tratamiento, como ya hemos mencionado, principalmente está dirigido a la utilización de los nitratos. Este es el esófago en cascanueces o en tirabuzón, porque parece un tirabuzón o un sacacorchos, ¿no? Con estas espirales que va formando por zonas que están contraídas, que son las que tienen disminución de la luz esofágica, y zonas que están normales, que son las zonas más anchas en esta imagen. Y se llama difuso porque abarca toda la longitud del esófago. Acá vemos otra imagen, también radiológica, con la utilización de contraste, donde la característica es esta imagen del esófago, que parece un camino tortuoso, sinuoso, dilatación de esta zona superior del esófago en otra variante, por la falta de contracción, más bien acá, pero una contracción muy intensa en la mitad inferior del esófago, dos variantes de la misma enfermedad. La pseudoacalasia es una patología que debemos tomarla en cuenta para diferenciarla de la acalasia, porque la pseudoacalasia ya no es por un aumento importante de la presión del esfínter esofágico inferior, sino es producida por una infiltración neoplásica a nivel del cardias y va a ocasionar obstrucción de la luz del esófago por interrupción de la contracción del normal funcionamiento de los plexos mioentéricos. Esta es otra imagen que deben grabarla con la memoria fotográfica. A la izquierda tenemos paciente con acalasia. Acá tenemos dos signos radiológicos que deben ser aprendidos. ¿Cómo vamos a diagnosticar radiográficamente una acalasia? La porción más dilatada del esófago debe medir más de 4 centímetros. Y la porción del esófago distal, donde vemos que ha disminuido la luz, es una acalasia parcial porque deja pasar parte del contraste hacia el estómago, que lo vemos abajo. Esta porción, donde está el signo que hemos visto previamente, que se llama el de la cola de ratón, debe ser menor a 2 centímetros. Entonces una acalasia se va a caracterizar por los signos radiológicos, que la parte más dilatada debe ser mayor a 4 centímetros y la porción donde se encuentra la obstrucción menor a 2 centímetros. Comparemos con la imagen que tenemos al lado derecho. Vemos la porción más dilatada del esófago, pero menos de 4 centímetros, y el signo de la cola de ratón muy largo, con una longitud mayor a 2 centímetros. La imagen de la izquierda es una acalasia, la imagen de la derecha es una pseudoacalasia. ¿Por qué se ha producido la pseudoacalasia? Porque acá, voy a ir pasando con el cursor, tenemos los bordes de un tumor maligno, usualmente un adenocarcinoma de estómago, que está ocasionando una compresión extrínseca y disminuyendo la luz acá del esófago. Acá en la pseudoacalasia no tenemos alteración de la presión del cardias. El cardias está con sus presiones normales, se relaja y se contrae de manera normal, pero nos muestra radiológicamente la misma imagen por la presencia de este tumor que está comprimiendo el tercio distal del esófago, produciendo esta imagen radiológica muy similar a la de la acalasia. Por lo tanto, a recordar estas imágenes con estos valores para diferenciar una acalasia por un trastorno motor del esfínter esofágico inferior y una pseudoacalasia que es secundaria a una neoplasia. La enfermedad de Chagas, que ya les comentaba previamente, una patología muy frecuente en nuestro país. Acá en la ciudad de La Paz no la vemos
usualmente porque el Chagas es una patología que se encuentra sobre todo en zonas del valle, ¿no? Zonas con un clima más templado, donde encontramos a la bichuca. El Chagas, como patología parasitaria, nos va a ocasionar una lesión del plexo unientérico irreversible, donde este plexo, que es el encargado de producir el funcionamiento neurológico, la contracción de la musculatura lisa, tendrá ausencia completa en su funcionamiento, con lo cual se producirá la dilatación del esófago, produciendo el famoso megaesófago, que se puede acompañar también de acalasia. Hemos visto eso ya previamente. Por lo tanto, las alteraciones son iguales a la de la acalasia. Radiológica, clínicamente, la presentación de esta patología del megaesófago a veces resulta difícil de poder diferenciar de una acalasia como tal. Esta es una radiografía varitada de un paciente con enfermedad de Chagas. Tenemos un esófago dilatado, su porción más dilatada, más de 4 centímetros, lo cual confirmaría este diagnóstico. Y en este punto vemos al lugar donde el esfínter esofágico se ha contraído, está con el aumento de presión, dejando pasar parcialmente el contraste hacia el estómago. Entonces, clínica y radiológicamente se nos complica el hecho de poder diferenciar la acalasia del megaesófago. Para poder hacer el diagnóstico final, tendremos que realizar las pruebas serológicas correspondientes. La serología, prueba ELISA, para determinar la presencia de la enfermedad de Chagas. Eso nos ayudará en el diagnóstico final. Mencionamos aquí a una patología que se llama esclerosis sistémica progresiva. Es una patología que se estudia en la materia de reumatología. Se caracteriza por un infiltrado de tejido fibroso en el interior de las células, lo cual produce un endurecimiento progresivo de todos los tejidos del cuerpo. Nuestros tejidos son blandos, elásticos, pero en una esclerosis sistémica se van endureciendo no solo la piel, sino también podemos tener compromiso de órganos internos. Al ser una patología sistémica, la presentación de esta enfermedad se presenta a nivel de lo que conocemos como síndrome de Crest. Síndrome de Crest. ¿Por qué se llama Crest? Acá vemos en la parte final de la lámina, en la parte inferior, cada una de las letras, la C, la R, la E, la S y la T, que juntas forman la palabra Crest, que son la inicial de cada una de las características clínicas. La C de calcinosis, por un aumento en los depósitos de calcio a nivel de los tejidos. La R del síndrome de Raynaud, que también es una alteración vascular de orden reumatológica. Lo que nos interesa ahora, la E, que significa o que está relacionada con la dismotilidad esofágica, una alteración del movimiento normal del esófago. La S de esclerodactilia y la T de telangiectasis. Todas estas son las características clínicas del síndrome de Crest, que en el ámbito del esófago producirán o se caracterizarán por la presencia de alteración en el movimiento de la musculatura lisa del esófago. Y la diabetes mellitus, como ya habíamos mencionado previamente, nos producirá a través de la neuropatía diabética alteraciones motoras en aproximadamente un 50% de los pacientes con esta patología endocrinológica. Es contraria, su presentación clínica es contraria a la acalasia. En la neuropatía diabética tendremos disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Este esfínter es incompetente, no logra cerrarse adecuadamente, o se cierra parcialmente, se cierra a medias, y por lo tanto el contenido de esófago y de estómago pueden pasar de una cavidad a otra de manera indiscriminada. Se produce por la
alteración estructural que presenta el neumogástrico secundaria a la neuropatía idéntica. Veamos algunas otras alteraciones esofágicas menos frecuentes, pero que no dejan de ser importantes por la posibilidad de encontrarnos con estas enfermedades en algún momento. El anillo de Schatzky, que es este de acá, esta zona naranja medio rojiza que vemos en la parte central de la imagen de una endoscopía, donde vemos que esta zona justamente de color naranja es una membrana que parte de la pared del esófago y que se dirige hacia el interior de la luz esofágica, dejando en la parte central, la parte más oscura, una pequeña porción que comunica esófago con estómago. Pero la presencia del anillo, que lo vemos acá en la imagen radiográfica, va a disminuir de manera importante la luz esofágica, que nos va a producir como sintomatología la disfagia, sobre todo a sólidos, y puede acompañarse de impactación de los alimentos sólidos en la pared esofágica, por la dificultad que tienen estos de pasar desde la luz del esófago al interior del estómago. Diagnóstico a través de la endoscopía, que es esta que vemos acá arriba, o de un estudio radiográfico a través del uso de contrastes, ¿no? Que hemos mencionado, el bario, el más común para la realización de estos estudios. Tratamiento para esta patología, la utilización de dilatadores, los globitos dilatadores, los balones dilatadores, se los introduce hasta esta parte, se los infla, con lo cual se trata de romper el anillo para que la luz pueda volver a tener su diámetro normal. Otra alteración muy similar es la presencia de membranas, ya no son anillos, son membranas esofágicas. Como ven acá en la imagen radiográfica, vemos donde están las flechas que estas membranas están ocluyendo casi por completo la luz esofágica. La presencia de membranas esofágicas están catalogadas dentro del síndrome de Plummer-Vinson o síndrome de Peterson-Kelly. Ese es el diagnóstico correcto, el nombre correcto del diagnóstico, ya en su conceptualización sindromática. Etiología congénita, estas alteraciones son de nacimiento, con el compromiso del epitelio escamoso estratificado del esófago, que compromete al tercio superior o tercio medio del esófago. En cambio, el anillo de Schatzky llega a comprometer el tercio medio o tercio inferior. La localización puede ayudarnos en el diagnóstico. Presenta disfagia también a sólidos. Puede asociarse con anemia ferropénica en adultos por la alteración en el consumo de hierro y su posterior metabolización para el proceso de la eritropoyesis. Pero algo a tomar en cuenta: las membranas esofágicas se convierten en un factor de riesgo muy importante para que esta patología pueda derivar a un cáncer maligno del esófago. El divertículo de Zenker es una prominencia a manera de saco, es como un saquito, como una bolsa que se presenta adyacente al esófago. Para que entiendan cómo funciona o cómo se produce el divertículo, imagínense, miren, acá tenemos una endoscopía del esófago, que en una de las partes de la pared del esófago se va empujando progresivamente, y se forma como una cabecita, un globito, una neoformación en la pared del esófago, que progresivamente va aumentando de tamaño hasta convertirse en un saco o en una bolsa. Esta alteración es la que se conoce como divertículo de Zenker, cuyo grupo etario se presenta entre los 30 y 50 años, más frecuente en el sexo masculino. Su localización anatómica a nivel del triángulo de Killian, que seguramente lo recuerdan de su aprendizaje anatómico. La localización más usual a nivel de la sexta vértebra cervical
Se produce por una coordinación motora, y el divertículo por pulsión, que le decía es el aumento de la pulsión o aumento de la presión, como empujar la pared para que se forme un saquito adyacente al esófago. Es un poco difícil de entender hasta que vemos esta imagen. Esta es una biopsia, es una pieza anatomopatológica, donde la parte central es el esófago, vemos por delante a la tráquea, y aquí atrás, esta como bolsa enorme, es el divertículo de Senker, que se conecta obviamente con el esófago acá por la parte superior. En esta porción, a nivel del triángulo de Killian, es donde ha empezado a aumentar la presión muy localizada de esa zona del esófago. Es como si hubieran ido empujando la pared del esófago, y se ha dilatado hasta convertirse en esta bolsa o divertículo. El término correcto es divertículo. Cuando la persona deglute, el alimento puede pasar al esófago o directamente reunirse en el interior del divertículo, en el interior de la bolsita. Por eso la clínica está caracterizada por la presencia de regurgitación de alimentos, disfagia, muy probablemente se acompaña de broncoaspiración, y la presencia de halitosis. ¿Qué llamamos halitosis? Al mal aliento. La persona se queja de mal aliento. ¿Por qué? El alimento que se almacena aquí en el interior del divertículo puede llegar a descomponerse por la presencia de las bacterias normales que tenemos en el aparato digestivo, lo cual va a producir el mal olor, la halitosis. Cuando el contenido del divertículo sale por la regurgitación, puede entrar y llegar hasta la faringe y luego pasar a vía respiratoria acá a nivel de la tráquea, produciendo la broncoaspiración. Los síntomas en este caso ya estarán acompañados por sintomatología respiratoria, como es la tos, la disfonía, si hay compromiso de las cuerdas vocales, o síntomas de una neumonía como tal. La deglución suele ser ruidosa, puede estar acompañada de la presencia de besoares. Algo común y a lo cual hay que tenerle muchísimo cuidado es que esta lesión fácilmente puede llegar a ulcerarse. Tiene una pared muy delgada, muy delicada, muy friable, muy débil, y se puede llegar a lacerar, produciendo úlceras. Estas úlceras pueden comprometer el espesor de la pared y producir sangrado y ser causa de hemorragia digestiva alta, con la consecuente presentación de hematemesis, o sea, la eliminación de sangre a través de la boca. Cuando los divertículos son así grandes como este, se le puede llegar a palpar a nivel de la región supraclavicular en la parte anterior del cuerpo. Acá vemos el mismo divertículo, pero ya a través de la captación de contraste. Entonces, para el diagnóstico tenemos la radiografía varitada, la videofluoroscopía o la endoscopía digestiva alta, al igual que las otras patologías que ya hemos mencionado en forma anterior. Complicaciones de ese divertículo de Senker, las fístulas. Puede fistulizarse esta lesión hacia el mediastino, produciendo una mediastinitis aguda, que es una infección severa, causa de sepsis, shock séptico y consecuente riesgo de vida del paciente. Una mediastinitis aguda usualmente debe ser atendida en terapia intensiva. O lesiones del nervio laríngeo recurrente, que serán la causa por la cual el paciente presente disfonía o ronquera. El tono de la voz se altera por inflamación y compromiso del nervio recurrente, el nervio laríngeo recurrente, que es el que inerva a las cuerdas vocales. El tratamiento, sobre todo, es quirúrgico. Se debe extraer el divertículo, sacarlo, cortarlo, sacar todo el contenido del divertículo y cerrar con puntos de sutura esta porción superior, que es donde se conectaba al esófago.
Obviamente es una cirugía mayor de mucho riesgo que también puede poner en riesgo la vida del paciente. También tenemos otro tipo de divertículos, el que llamamos divertículo medio, para diferenciarlo del divertículo de Zenker, que compromete el tercio superior a nivel del triángulo de Killian. El divertículo medio compromete el tercio medio del esófago y puede ser secundario a enfermedades crónicas del mediastino como la tuberculosis, la histoplasmosis, entre otras. A diferencia del divertículo de Zenker, estos pacientes con divertículo medio pueden ser asintomáticos. Todo va a depender del tamaño del divertículo. Estos divertículos medios son pequeños, no tan prominentes, no tan llamativos como el divertículo de Zenker, y por tanto no hay probabilidad de que el alimento se almacene en su interior porque son tan pequeños que no se logra ese cometido, y por lo tanto el paciente puede llegar a ser asintomático y a veces encontrarse simplemente como un hallazgo muy casual cuando se realiza un estudio varitado por cualquier otra patología. También estos divertículos tienen la probabilidad de complicarse con fístulas a nivel del esófago, que pueden fistulizar hacia vías respiratorias, porque puede haber relación entre vía digestiva y vía respiratoria. Pero estas fístulas son complicaciones muy raras si las comparamos con las fístulas que puede presentar el divertículo de Zenker, que por su tamaño son mucho más probables de presentarse. Los traumatismos esofágicos, esos sí son patologías más frecuentes, más comunes, que las vamos a dividir en dos grupos: perforaciones espontáneas o perforaciones por iatrogenia. En las perforaciones espontáneas o posteméticas, después del vómito, vamos a mencionar a dos: el síndrome de Mallory-Weiss y el síndrome de Boerhaave. Llamamos posteméticas porque se producen después de la presencia de vómitos que se producen o que se presentan con mucha fuerza, vómitos incoercibles, esos vómitos que no ceden con nada, y cada vez el paciente tiene que ir eliminando el contenido gástrico con más fuerza y más fuerza, lo cual produce lesión en la mucosa del esófago. Por eso se llama perforación postemética. Vamos a ver cada uno de estos dos síndromes a continuación. Y la perforación iatrogénica, que puede ser secundaria en endoscopía. Para realizar cualquier tipo de procedimiento, el médico debe de tener la pericia y la experiencia necesaria. Estamos introduciendo objetos extraños al interior del organismo, en este caso un endoscopio, que a pesar de que es flexible, con su cubierta siliconada, la probabilidad de lesión es muy rara, pero también la probabilidad de que el endoscopio pueda llegar a producir laceración de la mucosa del esófago y hasta perforación del esófago no sería infrecuente. Puede haber perforación posterior a la dilatación, a la utilización de estos balones dilatadores, de los globitos dilatadores que les he mostrado en diapositivas previas, que a veces se le introduce tanta cantidad de aire que van a llegar realmente a romper el esófago en determinadas horas. Eso ya se considera también una causa iatrogénica. La intubación nasogástrica, la intubación, que es un procedimiento muy común, frecuente en el hospital, lo realizamos, no diremos de manera diaria, pero unas 2 o 3 veces por semana por lo menos. Es un procedimiento muy común, que es fácil de hacerlo, no es muy difícil. Usualmente los internos son los que se encargan de realizar este procedimiento, pero siempre bajo la supervisión de un médico, de un tutor. Caso contrario, el no realizar el procedimiento adecuadamente será causal para que se produzca o pueda producirse una perforación del esófago. Y la cirugía, tratamientos quirúrgicos de mediastino del mismo esófago que puedan llegar a producir llamémosle así, por incompetencia del cirujano, por
realizar una cirugía con técnicas inadecuadas puede llegar a producir perforación del esófago, otra causa iatrogénica. Vemos ahora con más detalle lo que es el síndrome de Mallory-Weiss. Quiero que pongan su atención a esta imagen acá del lado izquierdo, donde vemos que se ha producido laceración, estas pequeñas heridas, llamémosle laceraciones por desgarro del tercio inferior del esófago, producidas secundarias a un esfuerzo muy importante al momento de vomitar. El paciente vomita con mucha intensidad y hace mucho esfuerzo para vomitar. ¿En quiénes se puede presentar esto? Pacientes que tengan patologías digestivas, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pacientes con enfermedad péptica, gastritis y algo tal vez más frecuente, el vómito de las embarazadas. Si alguna de las estudiantes es mamá, entenderá cómo se presentan los vómitos durante el embarazo. Es algo fisiológico que la mujer embarazada presente náuseas y vómitos. Lo que no es normal es que estos vómitos sean incoercibles. Se llama incoercible cuando no puede detenerse con nada. Que la paciente se la pase vomitando todo el día y todos los días. Esa es una causa para que estas pacientes se internen en lo que se llama el vómito por embarazo, vómito secundario al embarazo o vómito gestacional. El término que se utiliza en ginecología es el de hiperemesis gravídica. Hiperemesis gravídica. Aumento en la presentación de los vómitos durante la gravidez, durante el embarazo. Entonces, estos casos en los cuales la hiperemesis gravídica, la presencia de patologías del estómago, están ocasionando vómitos frecuentes, permanentes, con mucha fuerza, mucho esfuerzo para el vómito, pueden llegar a producir estos desgarros, laceraciones de la mucosa del tercio inferior del esófago, que como vemos en la endoscopía son causa de sangrado. Acá está la lesión del Mallory-Weiss y está ocasionando este sangrado. Aquí se ha convertido en un pequeño lago hemático, un pequeño lago de sangre que se está observando en la endoscopía. Es una de las causas, por lo tanto, para la presentación de la hemorragia digestiva alta. Este es el síndrome de Mallory-Weiss, desgarro del tercio inferior de la mucosa del esófago. ¿Qué la vamos a diferenciar? Antes de poder pasar a la siguiente, les muestro estas imágenes donde vemos también dos endoscopías. Acá una lesión blanquecina donde la mucosa se ha debilitado, pero en esta porción ya se presentan zonas de sangrado. La misma imagen, la porción más blanca, medio amarillenta, que contrasta con el resto de la mucosa, es la zona donde ya se está produciendo la laceración, y si esto compromete a los capilares que están por debajo de la mucosa, en la zona de la submucosa se presentará la hemorragia. Entonces les decía, Mallory-Weiss, simplemente desgarro del tercio inferior del esófago. Para diferenciarlo del síndrome de Boerhaave. En el síndrome de Boerhaave lo que vamos a presentar, lo que vamos a encontrar es una ruptura ya de la pared esofágica que se produce por vómito violento. La etiología, por lo tanto, es la misma tanto para el Mallory-Weiss como para el síndrome de Boerhaave. Vómitos intensos, vómitos violentos, con mucho esfuerzo, con mucha presión en el interior del esófago. El Mallory-Weiss producirá desgarro de la mucosa y el Boerhaave producirá ruptura de toda la pared esofágica. Esa es la diferencia entre uno y otro. Acá les muestro una radiografía simple y a la derecha la tomografía de un paciente en el cual se ha diagnosticado síndrome de Boerhaave. A este paciente se le dio contraste, el medio varitado, para poder ver las lesiones esofágicas, pero con gran sorpresa se vio que el contraste no pasaba a estómago, sino se iba a cavidad torácica, donde está la flecha negra. En la tomografía
donde están las flechitas amarillas, vemos esta zona blanca muy intensa con una densidad radiológica que contrasta con el resto de los órganos del tórax. Acá se ha acumulado el contraste. El paciente tomó el contraste, no llegó a estómago y se fue a cavidad pleural. Este es un síndrome de Buerger por ruptura espontánea del esófago. Bueno, no es ruptura espontánea, ruptura del esófago secundaria a vómito irreversible muy intenso con mucha fuerza. Traumatismos externos del esófago, sobre todo secundarios a la deglución de objetos extraños. En niños, algo frecuente, que se traguen una moneda, un juguete. Una vez hemos sacado la pila de un reloj del esófago de un niño. O también pueden ser traumatismos por cuerpos extraños por alimentos. Creo que es algo más frecuente, ¿no? Algo más común al momento de servirse los alimentos, que la persona pueda deglutirse un pedazo de hueso de pollo, que va a producir laceraciones a nivel de la mucosa del esófago y cuyo tratamiento es la extracción de los mismos. También podemos encontrar estos traumatismos secundarios a heridas penetrantes por lesiones secundarias, agresiones físicas por arma de fuego o arma blanca, que pueden llegar a lesionar al esófago. Traumatismos abdominales contusos, o sea, los traumatismos cerrados, también por agresiones físicas, o también otra causa pueden ser los accidentes de tránsito. Lamentablemente hemos escuchado en los últimos días, ¿no?, embarrancamientos de flotas, de camiones en camino a los yungas. Esas circunstancias pueden producir traumatismos cerrados muy intensos a nivel del abdomen, que van a producir un aumento de presión dentro del abdomen que se dirige hacia el esófago, produciendo la lesión correspondiente. Otro cuerpo extraño, una moneda. Bueno, esta en sí es la radiografía del paciente anterior, ¿no? En la lámina anterior les mostraba ya el tratamiento a través de la extracción de la moneda con el endoscopio, pero aquí vemos la moneda a través de una radiografía en una vista lateral y en una vista anterosuperior. Cuando una persona deglute un cuerpo extraño, tenemos dos opciones: o se va hacia vía digestiva y entra al esófago, o se va a la vía respiratoria, que es más peligroso en vista de que puede llegar a tapar o obstruir por completo el ingreso de aire y la persona puede entrar en hipoxia, secundariamente asfixia, ¿no?, por obstrucción de la vía aérea. Entonces, si uno se traga algo, es mejor que se lo degluta hacia el estómago, que posteriormente puede ser eliminado con las heces fecales. Mejor que pase eso a que entre a vía respiratoria y el paciente se nos muera en cuestión de un par de minutos por asfixia. Ya para concluir, quiero indicarles que dentro de las patologías del esófago tenemos lo que conocemos como síndrome esofágico, que es un síndrome conjunto de síntomas y signos. El síndrome esofágico se caracteriza por la presencia de disfagia, regurgitación de alimentos y tialismo o cialorrea. ¿A qué llamamos tialismo o cialorrea? A la salivación excesiva. La presencia de estas tres características clínicas que se presentan al unísono, al mismo tiempo en un paciente, nos servirán para poder llegar al diagnóstico del síndrome esofágico. Para hacer ya un resumen de todo lo que hemos hablado, en el examen físico del esófago podemos palpar un divertículo de Zenker, si es grande, si es esa bolsita de tamaño importante a nivel de la zona supraesternal, en la pared, en la cara anterior del cuello. Podemos palpar cuerpos extraños, divertículos. Debemos determinar la plenitud, que es la presencia de gas o aire en el interior del esófago, que se realiza a través de la percusión. O podemos determinar la presencia de estrecheces de la luz, estenosis,
podemos encontrar cuerpos extraños o a través de los estudios complementarios, sobre todo la endoscopía, poder llegar a diagnosticar neoplasias. El cáncer del esófago. Fíjense esta imagen. Comparemos con lo que les pedí hace rato, que era la memoria fotográfica para lo que es la endoscopía de un esófago normal. Comparemos esa imagen, que seguramente ya está grabada en su disco duro cerebral, con esta otra. Vemos cómo se ha alterado por completo la anatomía normal que tiene el cuerpo esofágico con esta lesión infiltrante, blanquecina, muy extensa, es un tumor muy grande que estamos observando. Tiene la característica de ser un tejido friable, que se llama friable, que cuando se lo toca con la pinza que tiene el endoscopio se deshace, fácilmente se desintegra como tierra, como arena. Eso se llama tejido friable, por eso es muy difícil inclusive hasta poder sacar una biopsia. Tiene esta coloración blanquecina, muy similar a la consistencia que tiene el queso. Por eso a veces se lo denomina como tejido caseoso. Este es un cáncer de esófago. Pacientes que tienen hernias o otra patología frecuente, fíjense en las imágenes de abajo, vemos esófago y estómago normales, el esófago que está ya empezando un proceso de inflamación en su tercio inferior, y la pulsión, esta es la pulsión, o sea, el empujar la pared hacia afuera, que está sobrepasando la línea de diafragma, y cómo esa pulsión se convierte en una bolsita, igualito que sucede en el divertículo de Schenker, pero acá a nivel del esfínter esofágico inferior, o ya también del cuerpo esofágico, y esta hernia traspasa el diafragma y entra al tórax. Y dependiendo del tamaño del saco herniario, podrá llenarse de contenido del estómago, e inclusive, como es una situación completamente anormal por la presencia de esta alteración a nivel del tórax, se produce aumento del peristaltismo de las paredes del esófago, y cuando auscultamos tórax vamos a auscultar ruidos hidroaéreos cuando el contenido es abundante y la hernia, el saco herniario es grande. Ahí podemos inclusive auscultar ruidos hidroaéreos en el interior del tórax. Perdón, volveré a la lámina anterior, me estoy olvidando indicarles. En una hernia de hiato, ¿cuáles son los síntomas que se van a presentar? Principalmente dolor torácico en la zona retroesternal, pero más dirigido hacia la zona de la horquilla esternal, o sea, en la parte inferior, tercio inferior de la región esternal. Además de presencia de pirosis, quemazón, ardor, vinagreras que tiene el paciente también se acompañan a esta patología. Por eso la imagen que vemos aquí en la parte superior es como fuego que quema toda la parte anterior y central del tórax en su cara interior. Viendo esta imagen se van a acordar de los síntomas que presenta la hernia hiatal. Y las varices esofágicas, dilataciones de los vasos venosos que se encargan del drenaje venoso del esófago. Nuevamente comparemos la imagen del esófago normal con la que vemos en esta imagen, completamente distinta, ¿verdad? Vemos estas imágenes que son como globos, como unos globitos que son las dilataciones de las venas del esófago. ¿Por qué se producen estas dilataciones? Por una obstrucción al drenaje venoso del sistema venoso esofágico. ¿Dónde drenan las venas del esófago? Drenan a la vena porta. Cuando se obstruye la vena porta o existe alguna situación que impida la normal circulación de sangre venosa por la vena porta,
se produce la hipertensión portal. Primera causa etiológica para la hipertensión portal en nuestro medio, la cirrosis hepática. Esta es una patología muy frecuente, muy común en pacientes alcohólicos, que producirá a la larga, después de mucho tiempo de consumo de alcohol, por daño de cirrosis en el hígado, secundariamente la hipertensión a nivel de la vena, donde se llega el drenaje tanto del hígado como del esófago, la vena porta, se producirá la dilatación, como vemos acá, de las venas, y estas venas dilatadas tienen una pared extremadamente delicada, muy lábil, que ante el roce inclusive de alimentos puede llegar a romperse y producir sangrado. Acá les muestro algunas imágenes también de estas lesiones esofágicas. Este es un esófago normal y fíjense acá un trayecto tortuoso muy dilatado de las venas. Otra imagen también donde vemos estas venas dilatadas. La imagen inferior derecha son varios trayectos. Aquí tenemos uno en la parte izquierda, otro en la parte central y el mayor conglomerado de venas dilatadas en la parte derecha. E inclusive ya vemos un punto de sangrado. Estas varices son tan delicadas que inclusive el deglutir líquidos puede llegar a producir ruptura de la pared y por consiguiente el sangrado y ser causa de hemorragia digestiva. Y para concluir este tema quiero indicarles que ya como un conocimiento que pueden ir aplicando posteriormente en otras materias, de todas las causas etiológicas que producen hemorragia digestiva alta, ténganle miedo a la hemorragia del esófago, porque cuando sangra el esófago se convierte en una hemorragia, se la denomina hemorragia cataclísmica. El sangrado es tan profuso, tan intenso, que el paciente pierde volemia, pierde sangre de una manera rápida y entra en shock hipovolémico. Y como todo cuadro de shock, el riesgo de fallecimiento del paciente a corto plazo es muy grande. Entre el sangrado del esófago y el sangrado de una úlcera gástrica, la que tiene peor pronóstico es el sangrado del esófago, porque puede llegar a producir la muerte del paciente en par de minutos. En cambio, una úlcera gástrica puede soportar hasta días inclusive, ¿no?, antes del tratamiento. Ténganle mayor respeto y mayor miedo a los sangrados esofágicos. Siempre acuérdense de esto al momento que tengan un paciente con este diagnóstico de sangrado esofágico, para proceder a hacer el tratamiento lo más pronto posible. Muy bien, concluyo con esto el tema que les había preparado para el día de hoy y les voy a solicitar que cualquier duda o consulta al respecto la podamos realizar a través del foro que tenemos para el tema en la plataforma virtual de la universidad. Muchas gracias a todos por su paciencia y su atención. Estoy abierto a cualquier consulta que puedan realizar.